Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone. 'Cause you never show. You say you will. Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre los billetes de $2 bicentenario. De hecho, hace un tiempo que uno de los suscriptores me preguntó sobre este billete en particular. Le puedo decir que a mediados de la década de 1970 se lanzaron varios artículos patrióticos y numismáticos cuando Estados Unidos celebró el bicentenario de su independencia. Este billete de $2 es de la Reserva Federal de $2 de la serie de 1976. ¿Le está gustando lo que está escuchando y todavía no se ha suscrito? Pues los animo que lo haga y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación de otros videos muy parecidos a estos temas numismáticos. También les recuerdo que siempre les dejo referencia numismática en la cajita de información aquí abajito del video, como sitio web de algunas compañías que certifican monedas, etcétera, etcétera. Seguimos con el tema de este billete de $2. Conmemora el bicentenario, aunque no se encuentra en circulación con tanta frecuencia la serie de 1976. Pero tengo que decirle que este billete fue aprobado a finales de 1975. De hecho, desde la década de 1860 se habían emitido billetes de curso legal de $2, billetes del Banco Nacional, certificados de plata, billetes del Tesoro y billetes del Banco de la Reserva Federal, y su diseño se mantuvo prácticamente sin cambio, excepto el sello del Tesoro y los números de serie, que son sellos verdes, en este caso, que es lo que estoy hablando actualmente, pero también existen otros sellos rojos, para que lo tengan en consideración. El diseño en la parte reversa se ve la representación del cuadro de John Trumbull titulado Declaración de Independencia. Se imprimieron un total de 590.720.000 billetes de $2 del bicentenario de la serie de 1976. Y la producción finalizó en 1978. Todos los billetes producidos llevan las firmas del secretario del Tesoro, Simon, y la tesorera Francine Arvin Neff. Aunque usted no lo crea, estos billetes de $2 de la serie de 1976 se esperaba una fuerte aceptación en el comercio. Sin embargo, los billetes no circularon ampliamente y de hecho la denominación es tan poco común en algunas zonas que no se sorprendan al leer ciertos artículos donde dice que hasta arrestaron a personas por intentar gastar billetes de $2 en establecimientos minoristas. Sin embargo, la gran mayoría de los billetes de $2 de la serie de 1970 son abundantes y asequibles. De hecho, yo cuando solicito al banco, tienen unos cuantos y me lo dan. Aunque le tengo que decir que si ven un billete que se creó en un interesante producto notafílico y filatélico en torno al lanzamiento del billete de la Reserva Federal de $2 de la serie de 1976, no se sorprendan porque muchas personas llevaron los billetes a las oficinas de correo el día de su publicación y pusieron sellos directamente en los billetes y cancelaron los sellos en la oficina de correos locales. Se emitieron numerosas series de sellos conmemorativos con motivo del bicentenario. Estos billetes estampados no valen mucho más
que su valor nominal, pero para un coleccionista sí tiene valor, porque llegan a ser diferentes, llegan a ser coleccionables y a la gente le encanta. De hecho, vi en eBay que vendían un billete de $2 estampados y lo vi por $39.99. También existen varios productos de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, incluido el juego de monedas del 250 aniversario de Thomas Jefferson de 1994, que se destaca por su nickel Jefferson con acabado satinado junto con el billete de $2. Si se pregunta si se puede calificar los billetes de $2, pues hasta el momento la compañía de Paper Money Guarantee, con sus abreviaciones de PMG, informa un total de 18.462 billetes de $2 del bicentenario de la serie de 1976 que han sido calificados. Y bueno, para finalizar les menciono que en subasta de Heritage Auction el 8 de enero del 2016 se llegó a vender un billete de $2 de la serie de 1976 por $21.150 y lo pueden ver en pantalla. Este billete se consideró raro y observaron los números de serie. Tiene fancy numbers que se considera low numbers. Pero observen este otro billete de $2 de 1976 más caro jamás vendido. Este billete posee fancy numbers, los números bajos y con estrella. O sea que estamos hablando de dos cosas diferentes. Los fancy numbers y estrella. O sea que su valor es mayor. Y pueden ver el billete en pantalla. Tiene un grado Very Choice New 64 PPQ. Certificado por PCGS, se vendió por $35.250. ¡Wow! Y se vendió en el 2016. Naturalmente exigen primas más altas, ¿no? Al igual que los billetes con el extremo más alto de la escala en condiciones o aquellos con números de serie coleccionables. Y les dejo el link de estos dos billetes para los curiosos que desean ir directamente al sitio web y leer más abundantemente sobre estos dos billetes que son tan valiosos. Si usted obtiene billetes de $2 y necesita ser evaluados, primero haga sus propias investigaciones con libros o sitios web numismáticos y trate de ir a los sitios web de las subastas. Esto es una sugerencia. Le dará una idea de cómo se está vendiendo los billetes y el porqué de algunos precios. Lea las descripciones porque muchas veces dan una explicación. No es cualquier billete de $2. Es bien importante a la hora de dar valor de estos billetes, las descripciones y sus explicaciones. Pero si aún tiene dudas, siempre puede ir donde un tasador o un especialista numismático, que en inglés le decimos un coin dealer, para que le dé la última palabra sobre si tiene un billete de $2 que vale, que tiene su valor, ¿no? Que puede costar cientos o miles de dólares. Espero que con todos estos datos sobre los billetes de $2 bicentenarios le haya sido de su agrado y si le gustó este video, pues apreciaría un like como muestra que le gustó mi trabajo. También le agradecería que compartieran mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su apoyo y también les menciono que le dejo mi dirección postal ya unas cuantas cartitas, un grupito bien bueno que le di ya respuestas, ya se fueron. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.